sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos aquí en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación habilitadas para que usted nos llame, nos cuente su caso y nosotros le respondemos allí en el acto. Vamos entonces a lo que vinimos, a recepcionar las inquietudes de nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, señor? Doctor, habla con el señor Manuel de aquí de la Unión. Manuel de la Unión, ¿y su inquietud cuál es, don Manuel? No, pues doctor, yo como ayer lo llamé y me en cuax con la pregunta sobre el médico ese que me valoró en 3 minutos. Sí, señor. No me terminó de contestar. Bueno, estábamos... Sí, señor. Y lo segundo, doctor, es que cuando a uno la EPS le autoriza una cirugía, esa cirugía hay que hacerla sí o no, porque es que la tenía para el 22 de este mes y me llamaron otra vez y que la aplazaron, que porque el cirujano se va para Bogotá, yo no sé, me volvieron a aplazar ya la segunda vez. Correcto. Para la cirugía de columna. Sí, señor. Y como ya me estuvieron valorando en la regional de invalidez, entonces me llamaron ayer mismo que hayan suspendido otra vez la cirugía, que porque el cirujano se iba, entonces necesito saber si ellos tienen que hacerla o no es obligatorio hacerla, o qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, y la primera pregunta que usted me decía que... Es lo del médico que me valoró ayer, pues eso es una queja, porque es que uno espera que le hagan una valoración en profundo, que lo revisen bien, pero ¿cómo es posible que en 3, 4 minutos ya me despachó y hasta luego? Venga el martes por la notificación. Perfecto, cuando usted me dice que no la terminamos de responder es si de pronto se quedó algo más... Sí, porque usted me iba a decir que eso no era conveniencia del médico, ahí fue donde le entró la llamada y que me iba a pedir ahí. Ah, perfecto, entonces vamos a complementarle la explicación. Bueno, doctor, muchas gracias, muy formal. Y lo de la cirugía, entonces, doctor, yo. Bueno, gracias, don Manuel, que nos llama desde el barrio La Unión a reiterarnos lo que sucedió el pasado 14 de mayo, cuando fue sometido a una valoración por parte de la Junta Regional y él de alguna manera se considera no valorado, no examinado por el médico de turno, porque él considera que 3 minutos que le dedicaron a su caso no son suficientes. Pues recordemos, entre otras cosas, que cuando son consultas generales, el mandamiento hipocrático, entiéndese por mandamiento hipocrático, ese compromiso ético que asumen todos los profesionales de la salud para con sus pacientes. Es una cuestión más que legal de ética, hacer una valoración adecuada a cada uno de los pacientes que llega
a su instancia en procura de una orientación en materia de salud. Usted nos decía, es que en 3 minutos simplemente me hicieron subir a una camilla, me observaron rápidamente y me dijo, vístase y venga por el resultado en tanto tiempo. Y no encuentra usted o no se encuentra satisfecho con ese proceder. Pues aquí le indicamos y le reiteramos ahorita, existen unos organismos de control a la actividad de un médico. Como todos los profesionales deben tener un control no solamente disciplinario, sino también un control penal y unas responsabilidades de tipo civil que se pueden desprender de una mala praxis o una mala actuación desde el punto de vista de la salud. Decía, no son solo los médicos, están los abogados, estamos los abogados controlados por lo que es el Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, en este caso de los médicos, existe lo que se conoce como el Tribunal de Ética Médica, con asiento en esta ciudad, y es esa institución que administra justicia en el campo de la salud, quien tiene la competencia para determinar, en este caso, investigar, recaudar pruebas, y si encuentra adecuado a derecho, por supuesto, imponer las sanciones de rigor. Usted lo dijo, más que una pregunta es una queja, y esas quejas hay que presentarlas ante el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Allí usted formula la denuncia, porque así como hicieron con usted el pasado 14 de mayo, pueden hacer con cualquier paciente y eso se puede ver reflejado en los resultados. En esos resultados nefastos o negativos que se presentan en ocasiones en muchos pacientes a raíz de una mala atención en salud. Para eso tenemos nosotros un principio de protección integral, y ese principio de protección integral implica para los médicos y todo profesional de la salud actuar con diligencia, actuar apegado a las normas, no solamente porque haya sanciones disciplinarias, sino porque es un deber ético, es un deber moral revisar. Si con una consulta normal deben demorarse 15 minutos, pues con un paciente que van a valorar que trae unas secuelas producto de un accidente o de una enfermedad, pues hay que valorarlo mucho más a fondo, porque se trata de dar un dictamen en derecho, ajustado a la realidad de salud que tiene la persona. No digan después que es que la gente se vale de otros intermediarios para adulterar dictámenes. No, es que en el decreto 758 del año de 1990, cuando no existían las juntas regionales ni nacionales de calificación de la invalidez, esa responsabilidad la tenía el Seguro Social. Al amigo Edinson, para que por favor nos cuelgue el teléfono, nos cierre el micrófono y poder mejorar la comunicación con nuestros televidentes. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Hombre, pues lo ideal, repito, es que el médico ausculte, examine de manera apropiada la condición de salud de un paciente. Y esto que lo hacía anteriormente el Seguro Social a instancia regional y a instancia nacional, pues era un error, porque siempre las instituciones encargadas de reconocer una prestación van a dar un porcentaje por debajo del que realmente necesita o debe dársele a la persona. Así, en estos términos, si a una persona lo someten a un examen de calificación por parte de la misma institución, como estaba consagrado en el artículo 41 de la Ley 100, pues hombre, la institución ¿qué hace? Le da un puntaje bajito. ¿Para qué? Para eximirse de la responsabilidad de reconocerle, en ese caso, una pensión por invalidez. Por eso se acude y por eso se crearon las juntas regionales y las juntas nacionales. Se crean con la Ley 100 como un mecanismo neutral, transparente, independientemente de las instituciones, para que uno sueñe, para que uno piense, y así debe ser, de un resultado acorde a la ética, acorde a la moral, pero sobre todo ajustado a derecho, que no quepa la menor duda.
Pero ¿qué esperanza puede tener un paciente que ha sido sometido a una experticia por parte de la Junta Regional si no se valora de manera adecuada? ¿Se entiende? Y ya vamos a ir con el televidente en línea, que nos está esperando allí, que cuando un paciente va, pues la Junta lo que hace es revisar esa epicrisis. Esa epicrisis o historia clínica que va a revisar, le va a indicar en qué condiciones llega y ya por lo menos hay una especie de resumen, una síntesis de lo que ha sido el problema de salud de ese paciente. En su caso, don Manuel, es posible que el médico haya dicho, lo que me refleja la historia clínica, me quedo con eso, y eso es. Hoy lo hizo la Junta Regional, en la Junta Nacional muchas veces peor, porque ni siquiera miran la persona, simplemente se basan en la historia clínica y con eso dan el dictamen. Lo confirman, lo rebajan o lo mantienen aparte en la Junta Nacional. Aquí estamos hablando de la Junta Regional, entonces a manera de resumen, a manera de culminación de su inquietud, yo le diría a usted, si se siente insatisfecho por la forma como fue valorado y cualquier persona que sienta que no es tratado de manera adecuada por parte de cualquier profesional, acuda a los organismos de control. Para este caso, decimos, es el Tribunal de Ética Médica, para los abogados es el Consejo Superior de la Judicatura. Don Manuel, atendemos una llamada y vamos con la segunda pregunta que usted nos hace en torno a una programación de cirugía que le han aplazado en 2 oportunidades. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, le habla Alfonso Jiménez. Don Alfonso Jiménez, ¿de dónde nos llama, don Alfonso? Doctor, para hacerle una preguntita. Sí, señor. Resulta de que yo fui pensionado por discapacidad con ley de transición en el 2013. Sí, señor. Vivo con mi esposa hace 18 años. ¿Será que yo tengo derecho al 14%? Perfecto, lo pensionaron por invalidez en el año 2013, ¿cierto? Sí, doctor. Y ahí le aplicaron no transición, sino principio de favorabilidad, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Cuántas semanas tenía usted? 329, doctor. 329, esas 329 la había cotizado al Seguro Social hacía mucho tiempo, antes de la Ley 100. Sí, doctor. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Alfonso Jiménez, pero previo le concluimos al amigo Manuel para que no se nos quede ahí en la espera de la segunda respuesta. Puede colgarnos don Manuel y ya vamos a darle respuesta a su inquietud. De momento profundizamos o concluimos la respuesta al amigo Manuel que nos llamó desde el barrio La Unión. La segunda pregunta que nos formula el amigo Manuel, don Alfonso Jiménez, ¿está en la línea todavía? Puede colgarnos ya para que otras personas puedan comunicarse con nosotros. En el caso del amigo Manuel nos dice, me programaron una fecha para una cirugía, la aplazaron, vino otra fecha, también la aplazaron. La pregunta es, ¿esa cirugía ya no la pueden realizar? ¿Las GPS pueden negarse a realizarla? Bueno, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna naturaleza. Si usted ve que la cirugía de que va a ser objeto, según el médico que le ha indicado eso, es supremamente de urgencia, usted vaya a los mecanismos constitucionales. ¿Por qué los médicos o las EPS a través de sus médicos no pueden estar aplazando porque se fue el uno o el otro para un determinado viaje? Hay que darle la prioridad. Si el médico se fue, a lo mejor considera que no es urgente la intervención quirúrgica de que va a ser objeto, porque si un médico viaja a otra ciudad, estamos seguros que a lo mejor no va a intervenir, va a algún seminario, algún tipo de evento que quizás no tenga que ver con la salud. Por eso hay que darle la prioridad a esa intervención quirúrgica. Pero su pregunta es, por el hecho de haberla aplazado en 2 oportunidades, ¿ya no la puede realizar? Absolutamente que no, hay que realizarla. Y la urgencia de la misma depende de lo que haya ordenado su médico, porque hay un médico tratante y es el que dice, hay que intervenirlo a usted rápidamente para evitar que se pueda presentar este tipo de secuela. Y así, en ese orden, usted puede escribirle a la Superintendencia de Salud, a manera de queja, a manera de petición, don Manuel. Recuerde usted que los derechos de petición
definidos en el artículo 23 de la Constitución Política, derecho de petición, artículo 23, Constitución Política, fueron reglamentados por la ley 1437 del año 2011 y posteriormente modificado por la ley 1751 del año 2015, 1755 del año 2015. Entonces usted puede presentar su derecho de petición por correo electrónico y compulse copia a la Superintendencia de Salud, que es el organismo que por ley está facultado para realizar las investigaciones o averiguaciones de rigor, y si encuentra que había una negligencia de parte de la EPS, pues entrará a imponer las sanciones, y esperemos que así sea, entre comillas, porque muchas veces se queda en una mera denuncia, pero usted puede hacerle seguimiento a su derecho de petición. Gracias por comunicarse con nosotros y nos vamos con el amigo Alfonso Jiménez. Don Alfonso Jiménez, que nos llama desde la ciudad de Cali, nos dice: fui pensionado en el año 2013 bajo el régimen de transición, pensión de invalidez. Tengo una esposa con la cual convivo hace más de 18 años y quiero saber si ella tiene o no derecho al incremento pensional. Hacemos una serie de precisiones y le respondemos a don Alfonso Jiménez. La primera precisión es de que para el régimen de transición no aplica para pensión de vejez, de invalidez, corrijo, ni para pensión de sobreviviente. Eso es claro, porque el artículo 36 de la Ley 100, contentivo de lo que es el régimen de transición, hace mención a pensión de vejez y no a pensión de invalidez ni a pensión de sobreviviente. Esto para hacerle precisión a las personas que de pronto no están inmersos en el campo del derecho. Sin embargo, esta precisión no significa que el señor Alfonso Jiménez no tenga derecho a que le apliquen el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa que está definido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Luego, muchos se preguntarán, ¿cómo así que principio de favorabilidad? ¿Por qué lo pensionaron con 309 o 329 semanas? Claro, ¿cuándo aplica en este caso? Si la persona, como en el caso de don Alfonso, tenía 300 semanas o más cotizadas a 1 de abril del año 1994, fecha en que entra en vigencia la Ley 100, pues a él tenían que aplicarle el decreto 758 para efecto de reconocimiento de una pensión de invalidez, como ocurrió, y no aplicarle la norma que entró a regir después, como es la Ley 100, que en su artículo 39 modificó la densidad de semanas exigidas con respecto a lo que se exigía en el decreto 758, porque en el decreto 758, para efecto de reconocimiento de una pensión de invalidez, además de la pérdida de capacidad laboral en un 50 o más % del afiliado, se le exigía tener cotizadas 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a la estructuración de ese hecho, o en su defecto 300 semanas durante toda la vida laboral. Entonces, lo más seguro es que en el año 2013, cuando se pensionó el señor Alfonso Jiménez por invalidez, no tenía semanas cotizadas en los últimos 3 años. Luego no se le pudo aplicar el artículo 39 de la Ley 100, que fue modificado en el año 2003, diciembre 29 del 2003, por la Ley 860 del mismo año. Ese artículo 39 de la Ley 100 inicialmente pedía 26 semanas, 26 semanitas, pero vino la Ley 860 del 2003 y pidió 50 semanas. Pero lo que pasa es que ni en el 2013, ni en el 2018, ni en ningún momento usted tenía 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años. Pero entonces, al revisar su historia laboral, se encuentra con que usted tenía más de 300 a 1 de abril del año 1994. Luego, la norma a aplicársele allí
por principio de favorabilidad o condición más beneficiosa es precisamente el decreto 758 del año de 1990. Por eso lo pensionan con favorabilidad. Y ese término transición o favorabilidad es sustancial ¿para qué? Para efecto del reconocimiento de los incrementos pensionales que usted quiere saber si le pueden reconocer a usted a raíz de que tiene una esposa hace más de 18 años, convive con ella no trabaja por fuera de la casa porque trabaja mucho en el hogar, haciendo los quehaceres domésticos, pero no tiene un empleador que le permita obtener un ingreso en dinero. Entonces, por eso la pregunta y por eso la explicación para el amigo Alfonso Jiménez. ¿Qué sucede entonces al respecto? Pues bien, hemos dicho acá que si bien es cierto el artículo 21, en este caso, del decreto 758 del año de 1990, artículo 21, decreto 758 del año de 1990, establece unos incrementos pensionales por cónyuge, compañera o compañero permanente del 14% y del 7% por cada uno de los hijos en edad escolar. Recordemos que estos incrementos aplican tanto para el pensionado por vejez como para el pensionado por invalidez. Ahí está la precisión. Pero como la ley 100 incorporó un régimen de transición y esa transición la acabó posteriormente un presidente con el acto legislativo 01 del 2005, entonces ya no se pudo volver a pensionarse a esas personas a pesar de que venían vinculadas con el Seguro Social, a pesar de que se pensionaron con el Seguro Social, ya no se les pudo volver a reconocer el incremento porque el acto legislativo 01 no habló de transición para los pensionados por invalidez o los futuros pensionados por invalidez, sino transición para los futuros pensionados por vejez. De esta manera, podemos concluirle al amigo Alfonso Jiménez que irónicamente hoy en día los incrementos pensionales no aplican para pensión de invalidez, a pesar de que lo requieren más que el pensionado por vejez. Y aquí hemos dicho por qué. Porque el incremento pensional es una ayuda sobre la pensión mínima, una ayuda que se le da a la persona sobre la pensión mínima. Pero ¿qué sucede con esa ayuda? Esa ayuda la ubicó el legislador en el artículo 21 de la ley del decreto 758 porque hemos manifestado que el pensionado no recibe lo mismo que recibe el trabajador, porque al pensionado en Colombia si devenga más de un mínimo pierde por lo menos un 50 o más por ciento de ingresos, porque esa persona como trabajador activo recibe un salario y además de ese salario recibe auxilio de transporte, vayan sumando, en cuantía 97.032 pesos. Esa persona recibe una ayuda del 8.5% para salud, recibe adicionalmente cesantías, un mes de salario por cada año, recibe prima, un mes de salario por cada año, recibe vacaciones, 15 días hábiles por cada año y recibe interés a las cesantías. Amén pues de aquellos que trabajan horas extras, dominicales, festivos o recargo nocturno. Esto es un ingrediente que se le suma a ese salario que venga la persona y tranquilamente puede significar un 50 o más por ciento de lo que está recibiendo. Pero cuando la persona deja esa condición de trabajador y se convierte en pensionado, hay que suprimirle todas estas arandelas, incluso hay que suprimir el auxilio de transporte, porque al pensionado no le reconocen el auxilio de transporte. Hay que suprimirle además el aporte a salud del 8% con que le ayudaba el empleador. Hoy ya el pensionado tiene que de esa pensión sacar el 12% y aportárselo a ese miserable servicio de salud que prestan muchas veces de manera, digamos, deplorable. Entonces, nosotros no concebimos, y lo hemos dicho, que el incremento pensional se haya mantenido por transición para los pensionados por vejez,
pero no se mantuvo para los pensionados por invalidez, simplemente porque la transición no opera para pensión de invalidez. Y allí hubo un lazo pues muy oscuro de parte de los magistrados que no tuvieron en cuenta. Y peor aún con lo que hemos estado reiterando también, en el sentido de que los incrementos pensionales están al portas de desaparecer por la sentencia que expidió la Corte Constitucional el 28 de marzo del año 2019, la SU 140 de 2019. No hay lugar pues a reclamar incrementos pensionales, don Alfonso Jiménez, y nos vamos con nuevo televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias. Habla con Fernando Campuzano del barrio Siloé. Don Fernando Campuzano, cuéntenos, don Fernando Campuzano, que nos está llamando del barrio Siloé. Yo quería saber si cuando uno hace una alzada de apelación ante la regional y pide el origen y la alzada, ¿eso lo entregan en la notificación? ¿El recurso? Sí, le dan la notificación a uno del origen y la alzada ahí mismo. Usted hizo un recurso de apelación ante la Junta Sí, señor. Regional sobre un dictamen. Sí, y estoy ahí la alzada y el origen de la enfermedad. Correcto. Cuando usted me dice la alzada, ¿usted se refiere a que le aumente en el PCL? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. vamos Y el entonces. origen. Y la pregunta es... Lo segundo es si cuando uno apela a la nacional, uno debe pagar del bolsillo uno los transportes, el pasaje para ir a Bogotá. Bueno, la primera pregunta es si el transporte sale de su bolsillo o no. Sí. Y la segunda es si en la notificación que le dan del recurso le dan el origen y la alzada. Correcto. Ambos dictámenes, usted está apelando tanto el porcentaje como el origen. Sí, señor, porque Bueno. yo tuve un accidente laboral y pues según me lo tienen que porque es origen común, dicen los médicos. Entonces yo Perfecto. estoy apelando el origen. Bueno, vamos entonces a Y la segunda responderle sí. pregunta es sobre si uno debe pagar el transporte del bolsillo de uno o eso se lo dan a uno. Bueno, vamos a Muchas responderle gracias, doctor. a usted, don Fernando, por comunicarse con nosotros. Don Fernando Campuzano en el barrio Siloé nos llama y nos consulta para que la gente entienda. Lo que pasa es que aquí utilizamos la expresión recurso de alzada, no para indicar que es para que levanten el porcentaje. El recurso de alzada, su nombre lo indica, porque se va a presentar ante un organismo superior, jerárquicamente, frente a quien emitió una decisión con la cual me siento inconforme. En este caso, don Fernando Campuzano presenta un recurso de alzada. Ese recurso de alzada es solicitándole al superior jerárquico, en este evento, Junta Regional, que él está inconforme con la calificación que le hizo su fondo, su ARL, su EPS o su aseguradora, cualquiera de ellos. Y esa calificación que él considera está bajita y que además vino diciendo que es de origen común cuando él considera que es de origen laboral. Entonces se presenta el recurso de alzada solicitando se modifique el origen y por supuesto se revise el porcentaje de PSL que se le ha entregado. La pregunta es, ¿ese recurso que se ha impuesto contra el origen y contra el porcentaje puede venir junto? Claro que debe venir junto. Debe venir junto si en el mismo recurso se está manifestando eso, que estoy inconforme tanto con el porcentaje de PSL que me asignaron como estoy inconforme con el origen. Cuando es el momento de resolver, la entidad se debe pronunciar en esos términos, dando respuesta, pues, ¿qué hace al respecto? Si considera que el recurso está sustentado en la realidad del paciente, pues entrará a modificarlo, o de lo contrario, confirma el fallo y lo remite hacia la ciudad de Bogotá. Y de esto se desprende la segunda pregunta. ¿Qué sucede si me remiten a la Junta Nacional para que sea ya quien desate el recurso de alzada dándome respuesta, porque la Junta Regional se quedó quieta, guardó silencio o confirmó el fallo de primera instancia? Entonces, ¿qué sucede al respecto? La pregunta es, ¿debo asumir los costos? Recordemos que cuando yo voluntariamente decido acudir a la Junta Regional, debo pagarle un salario mínimo para que me valore. Pero si yo voy a la Junta Regional y por alguna circunstancia esa Junta Regional confirma el fallo,
y me da el recurso de apelación ante el superior jerárquico, debo presentarme. Pero si usted no tiene capacidad de pago, usted debe exigirle a la entidad con la cual usted tiene la controversia que asuma los costos de ese desplazamiento y que además de los costos de ese desplazamiento debe asumir el alojamiento, la manutención suya y de requerirlo de un acompañante. Esto que le estoy indicando al amigo Fernando Campuzano lo consigue en el acuerdo 029 del año 2011, artículo 42. Y sobre eso hay una cantidad de sentencias de la Corte Constitucional que se han pronunciado al respecto, indicando que la entidad del sistema de seguridad social debe asumir los costos cuando se requiera el desplazamiento a otro territorio, a otra localidad, donde se ha de realizar una intervención quirúrgica, un examen o cualquier otro tipo de, valoración relacionadas con la salud. En este caso, usted exíjalo a su entidad. Si es la EPS quien lo remitió, entonces la EPS asume. Si es la ARL asume. Si es el fondo de pensión, asume el fondo de pensión. Exíjale eso y fundaméntese en las normas que le estamos citando aquí. Repito, acuerdo 029 del año 2011, artículo 42, transporte y estadía para garantizar el servicio de salud. Artículo 42 de acuerdo 029 del 2011, para que ustedes sepan en qué se van a fundamentar. Y de hecho hay un sinnúmero de sentencias de tutela que en ese aspecto han garantizado el desplazamiento, han garantizado el alojamiento y han garantizado por lo menos la manutención no solo del paciente, sino también de un acompañante. ¿Por qué razón? Porque hay patologías, hay exámenes que se realizan y se requiere un acompañante para que pueda estar atento de esa persona si su situación de salud así lo amerita. Si usted puede ir solo a Bogotá, va solo a Bogotá. De lo contrario, si requiere un acompañante por su situación de salud, usted escribe a su EPS diciéndole que conforme al acuerdo 029, artículo 42, están en el deber de suministrarle a usted el transporte para usted y para un acompañante, la estadía y también la alimentación. Eso debe ser claro, la gente no lo conoce, pero está allí en la norma y la idea es de que ustedes conozcan sus derechos para que se lo reclamen a estas entidades. Ninguna entidad va a ofrecerlo de manera voluntaria. Hay que reclamárselo y en muchos casos acudir lamentablemente a este mecanismo de protección de derechos fundamentales como lo es la acción de tutela. Para que lo tengan presente todos y no permitan que estas entidades se queden con sus derechos. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Preocupado un poco en el día de hoy por el alboroto que se ha desatado en torno a la renuncia del señor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación. Para todos los que están llegando a esa noticia, lo mínimo que podía sucederle a la sociedad colombiana, a la entre comillas democracia colombiana, era que el fiscal renunciara. No hoy, debió renunciar hace 3 años atrás, desde que estaba recogiendo firmas, desde que estaba por allí ganándose la simpatía de sus electores, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que son los que lo eligieron. Mientras estaba en eso, ahí debió renunciar, porque es una persona que tenía muchas denuncias, muchos problemas relacionados con sus cargos que ha ejercido en el transcurso de su vida laboral. Y que esos cargos, el ejercer esos cargos implicaban poca neutralidad en el ejercicio de su función. Entonces, si él estaba, por ejemplo, metido en ese escándalo de Brecht, porque su jefe, para el cual trabajó durante mucho tiempo, como lo es Luis Carlos Sarmiento Angulo, era uno de los sesionarios o de los adjudicatarios
de esas autopistas de cuarta generación y se desató el escándalo de Odebrecht, que en todos los países de Latinoamérica contaminaron la política. En todos los países hubo caída de fiscales, de ministros, de presidentes inclusive, pero en Colombia no cayó ni siquiera un vigilante, ni siquiera un vigilante. Eso demuestra que no teníamos una fiscalía neutral, una fiscalía con diente, ni lo vamos a tener mientras el fiscal sea el bolsillo del mandatario de turno. Entonces hoy, a los que están desprevenidos, ahorita a mediodía el señor fiscal presentó la renuncia, dimitió a ese cargo de fiscal, argumentando que no estaba de acuerdo porque la Jurisdicción Especial de Paz no había accedido a extraditar al señor Santrich. Santrich, sea como se llame cualquier delincuente que haya cometido un error por fuera del país, hay que extraditarlo, de eso no cabe la menor duda. Llámese Santrich, llámese como se llame, hay que extraditarlo. Lo que no estamos de acuerdo es de que un país como Estados Unidos simplemente dice extradítenlo. Y lo mínimo que puede hacer la Jurisdicción Especial de Paz es requerirle las pruebas para fundarse en eso y extraditarlo, porque estamos hablando de un connacional. Y así como es ese señor, es guerrillero, puede ser cualquier otro colombiano. Mañana no pueden decir extradíteme a Luis Ernelio. ¿Y por qué lo van a extraditar? ¿Dónde están las pruebas del delito que cometió? No es que no las vamos a mandar, no, es que en el derecho se actúa conforme a unas pruebas. Y esas pruebas, dice el mandamiento de los abogados, dame las pruebas y te daré el derecho. Si no hay pruebas, no hay absolutamente nada. Llámese quien se llame. Así sean los Estados Unidos. Allí, la Jurisdicción Especial de Paz demostró firmeza, no como otras instancias que se doblegan ante los requerimientos de otras naciones. Eso hay que aplaudirlo y deja en firme la posición de la Justicia Especial de Paz. Y ojalá que dé un ejemplo a la Corte Suprema de Justicia, porque hay mucho bandido en la política que desfalca al Estado día tras día y nunca los han juzgado y están allí ilesos. Luego, ahorita todo el mundo cae, insisto, no estoy defendiendo al señor Santrich, si delinquió, que lo extraditen, pero que ¿dónde están las pruebas? Lo único que se hizo fue exigirle a la justicia norteamericana, manden las pruebas de que ese sujeto está delinquiendo y se lo vamos a enviar, y envíenlo. Pero si no envían pruebas, no se trata simplemente como un mero formalismo, porque aquí se entiende, entre comillas, que es un país soberano y hay una jurisdicción que debe ser soberana. Y otra nación no puede darle órdenes para que ellos actúen sin mostrar un mínimo de prueba. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias. Felicitaciones por su programa. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Habla con Juan Carlos Giraldo del barrio Belén. Don Juan Carlos Giraldo del barrio Belén. ¿Su inquietud cuál es, don Juan Carlos? La preguntita mía es que yo tengo 460 días de incapacidad y la empresa me debe 3 años de vacaciones. Sí, señor. Ahí en ese resultado no se pueden reclamar, no se puede hacer nada sobre las vacaciones. 3 años de vacaciones le están debiendo a usted. Sí, señor. ¿Y usted en ese momento está incapacitado? Sí, señor. Bueno, su pregunta es, si procede la exigencia de sus vacaciones, la pregunta es, ¿procede la exigencia de las vacaciones a pesar de estar incapacitado? Sí, bueno, si se pueden pedir o no. Bueno, vamos entonces a indicarle aquí a usted, don Juan Carlos Giraldo. La pregunta es clave en torno a en qué momento debo recibir esas vacaciones. Es cierto que las vacaciones se causan anualmente y que corresponde a 15 días hábiles de vacaciones, vacaciones que por supuesto deben ser remuneradas durante ese lapso de tiempo. La pregunta contundente es, ¿estando yo incapacitado puedo exigir las vacaciones? Pues yo le digo no, porque la amplia jurisprudencia lo que dice es de que se entiende que las vacaciones son para recuperar fuerzas, para descansar. Y si una persona está incapacitado, no puede coincidir su periodo de vacaciones con la incapacidad. Tanto que la misma Corte dice, si usted está en vacaciones y por alguna circunstancia usted se enferma, se accidenta y eso amerita incapacitarlo, las vacaciones se suspenden por ese tiempo, pero no puede haber de manera simultánea
una concurrencia de lo que son las vacaciones y lo que es ese periodo de incapacidad. No pueden darse de manera coetánea porque es un periodo para recuperar. Ahora bien, hay que indicarle al empleador, teniendo en cuenta que las acreencias laborales prescriben en 3 años, usted simplemente indíquele a su empleador lo que le estamos manifestando por aquí para que no le vaya a aplicar el fenómeno de la prescripción. Allí hay una excepción a esa regla general de la prescripción, porque el artículo 488, Código Sustantivo Laboral, en concordancia con el 489 y el 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, establecen el término de prescripción de algunos derechos en materia laboral. Luego, hay una justa razón para que esas vacaciones no le prescriban y por el contrario le puedan ser acumuladas para que usted, una vez se recupere de ese periodo de incapacidad de que está siendo objeto durante este tiempo, pueda disfrutar, Dios lo permita, de sus merecidas vacaciones. El periodo de vacaciones es para recuperar fuerzas por un año arduo de labores. Si usted está incapacitado, no puede tomar las vacaciones en esos mismos términos porque no tendría una razón de ser. El amigo tiene 460 días de incapacidad, nos decía, 3 años de vacaciones. Pues bueno, hay que seguir incapacitado. Esperemos que pueda ser habilitado para seguir laborando. Y si no puede ser, ojo, si no puede ser recuperado en la misma circunstancia, cuando ya pase su incapacidad, si sigue trabajando, recuerde que el artículo octavo, Ley 776 del 2002, Ley 776 del 2002, artículo octavo, obliga o le impone al empleador esa condición, esa obligación de reubicar al trabajador en el mismo cargo o en otro distinto, de acuerdo a las circunstancias de salud en que haya quedado. No puede prescindir de los servicios de ese trabajador, aduciendo que no puede desempeñarse en óptimas condiciones en el cargo que venía haciendo. Es una obligación que le impone la ley, repito, artículo octavo, Ley 776 del año 2002. Incluso, ese mismo artículo en su parte final dice que el empleador está obligado a hacer los movimientos de rigor para poder garantizarle la continuidad a ese trabajador que ha sido calificado y cuya calificación es inferior a un 50%, no ha obtenido pensión, pero sí una merma en su condición física. Si tiene una merma, no puede seguir desempeñando la misma actividad, entonces hay que reubicarlo. Gracias al amigo que nos acabó de llamar, Fernando Campuzano, llamó desde el barrio Siloé, y aquí el amigo Juan Carlos Giraldo, que también nos llamó por acá, algún sector de la ciudad de Cali, a consultarnos en torno a las incapacidades. Seguimos en Tablero Jurídico, 331-2265, 331-2265, nuestro teléfono para que usted nos llame, participe en el programa, consúltenos su caso y asuelva muchas inquietudes que no va a encontrar respuesta allí, en el hogar. Tiene que desplazarse a buscar respuesta donde el abogado. Aquí se la damos allí, en el momento, allí, exacto, sin tener que desplazarse de su hogar. Retomamos entonces, seguimos hablando acerca de la noticia del día de hoy, el revuelo que se ha generado después de mediodía por la renuncia del señor Néstor Humberto Martínez. Aparece como un impoluto, pero como dice por ahí el refrán, cuando río suena, piedras traen, y es mucho lo que se ha dicho en torno a los diversos cargos que ha detentado el señor Néstor Humberto Martínez, y él tenía que dar un paso al costado, y yo digo, no hoy, desde que estaba en campaña, desde que estaba haciendo lobby para ser elegido como fiscal general de la Nación, debió haberse declarado impedido
porque tenía unos intereses allí de sus propios empleadores y no tiene absolutamente ningún punto de ética que una persona que haya sido apoderado de un tercero, que lo haya representado, mañana inicie una investigación. En cualquier parte del mundo eso es posible, menos en Colombia, porque es lo que ya conocemos. No se olviden que el señor Jorge Enrique Pulido, que en paz descanse, el del famoso tarro de agua con cianuro que tomó él y que extrañamente o irónicamente también tomó el hijo, y fallecieron los dos siendo testigos claves, súper claves en ese escándalo de Odebrecht. En el Perú dieron la mejor muestra de ejemplos, así los miremos aquí por debajo del hombro como si fueran unos indios, dieron una muestra de ejemplo, porque varios presidentes terminaron involucrados, pero aquí los expresidentes terminan sus mandatos y terminan siendo como unos semidioses, una especie de semidioses intocable, cuando han sido unos verdaderos corruptos en el ejercicio de su papel como gobernantes. Pero eso no sucede aquí en Colombia. Por eso decimos, hay que tomar el ejemplo de algunas naciones, como en el caso del Perú, donde el señor Alan García tomó la decisión de quitarse la vida simplemente porque lo estaban investigando. Si yo soy inocente, que me investiguen, no tengo por qué quitarme la vida. Y eso no fue lo que sucedió. Aquí en Colombia hay personas mucho más vinculadas, mucho más comprometidas con ese escándalo de Odebrecht que en cualquier otra parte de Latinoamérica. Pero aquí no tienen ni un solo peso pesado condenado o investigado a fondo por ese problema. Al contrario, gozan de una perfecta salud. Aquí no se inmutan absolutamente para nada. ¿Y quién es el responsable de eso? El señor fiscal. Y si no tenemos un fiscal eficiente, pero sí se encarga de querer que extraditen a otro sujeto que puede ser culpable, pero que no ha mostrado pruebas. Esas son las ironías de la vida. Televidente en línea, vamos con la última llamada porque ya estamos aquí finalizando el programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Habla con Jorge Osorio, aquí del barrio Jardín. Jorge Osorio, el barrio Jardín. Cuéntenos, don Jorge. Doctor, la preguntita es que cuando uno coloca una demanda por culpa patronal y de pronto, Dios quiera, uno la gana y la empresa sale que es con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, ¿es verdad que ellos no tienen derecho a pagar nada? No le entiendo, si usted puso una demanda por culpa patronal, Sí, doctor. ¿usted ganó la demanda? Sí, doctor. ¿Le reconocieron u ordenaron allí la culpa patronal que tenían que indemnizarlo? Sí, doctor. ¿Y cómo así que la empresa dice que no Pero paga? dicen ellos que ellos sin ánimo de lucro. Que la empresa es sin ánimo de lucro. Sí, doctor. ¿Y ese sin ánimo de lucro significa que no le van a pagar? Pues dicen que no tienen plata, que según ellos no tienen plata para pagar. Bueno, y su pregunta es, ¿qué se hace al respecto? Sí, doctor. Bueno, vamos a responderle al amigo Jorge Osorio en esos términos. Recordemos a todos que si yo presento una demanda por culpa patronal, artículo 216, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 216, Código Sustantivo del Trabajo, la culpa patronal está dada cuando el empleador, consciente de que hay una falencia en el proceso productivo, no toma los correctivos necesarios para conjurar eso, a pesar de habérsele advertido incluso de que hay cierto deterioro de una máquina, de un sitio de trabajo, y él no toma las precauciones. Si a raíz de ello algún trabajador se accidenta y le trae consecuencias o fallece a raíz de eso, pues está en el deber de poder demandar por culpa patronal. Y la culpa patronal tiene como objeto que se resarza, se indemnice la persona que ha sido víctima o ha sido afectada por culpa del empleador. Ese es el objeto de una demanda ordinaria laboral. Si usted presentó esa demanda, surtió todos los procesos legales o las etapas legales, y un juez de la República encontró culpable a su empleador, condenándolo a pagar la suma X por su culpa patronal, pues ese es el objeto y esa es la razón de ser del proceso. Yo no puedo demandar por culpa patronal simplemente para que el juez diga si el empleador es culpable o no y listo, cuando ya de antemano, antes de presentar la demanda, yo sé que él es culpable. Lo que necesito es
que como yo no soy autoridad, lo haga un juez de la República. Y en esa demanda que presento por culpa patronal, voy a hacer una exigencia, unas pretensiones que van a estar representadas en dinero, diciendo me debe indemnizar porque a raíz del accidente generado por culpa patronal, yo perdí o me apuntaron un pie, una mano, es decir, el perjuicio que usted haya sufrido. Y ese perjuicio se tasa en cifras económicas. Y esas cifras económicas no son para convertirlas en un saludo a la bandera. Es para que el empleador, si es encontrado culpable, si es vencido en un juicio que se adelante con todas las formalidades del artículo 29 de la Constitución Política, pues el juez de la República va a decir, ahora bien, mi querido amigo, si usted presentó la demanda, hay un fallo que está ordenando reconocer y pagar unas cifras por concepto de indemnización, y el empleador sin justificación alguna se sustrae, usted puede iniciar un proceso ejecutivo laboral tendiente a embargar los bienes que estén en cabeza de ese empleador y no puede eximirse de la responsabilidad aduciendo de que no persigue ánimo de lucro. A usted como trabajador no le interesa si persigue o no ánimo de lucro. Puede ser la iglesia, puede ser la Cruz Roja, que se presume no persigue ánimo de lucro. Si hay un valor que hay que pagar, al cual se condenó, pues hay que pagarlo y hay que buscar la forma de recuperarlo. Y esa recuperación es a través de un proceso ejecutivo. Nos parece bien y en esos términos usted debe, con su abogado que lo representó en el ordinario, seguir con el trámite de un proceso ejecutivo en el mismo juzgado donde se conoció del proceso ordinario. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy, agradeciéndole a todos los amigos que se han comunicado con nosotros y han tenido a bien compartir con nosotros sus inquietudes para retribuirles con conocimiento, con orientación y de esta forma permitir que otras personas puedan también aprender de cada una de las circunstancias que nos han planteado. A todos ustedes le agradecemos por habernos llamado, le deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.